luego compartir el video. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar del código a nivel de este módulo. Este módulo, para poder ver su código fuente, es importante ver la URL, ya que aquí nos dicen dónde vamos a encontrar, dentro de qué carpeta vamos a encontrar todo lo que estamos viendo cuando le damos clic en usuario. Y la carpeta se llama musuario. Entonces, por el lado del Visual Studio, eh, ampliamos donde dice musuario. Lo pongo como ejemplo porque incluso es de los que está un poquito más ordenado. Eh, Comencemos primero, sobre todo, sobre al momento de hacer clic en usuario, se carga siempre por defecto la página index.php. Ujú. Entonces, si nos vamos dentro de la carpeta y buscamos, efectivamente aquí está el archivo index.php de ese módulo. Y lo tenemos por separado, es decir, cada módulo tiene su propio index. No utilizamos como un index de manera global y luego el contenido irlo cargando, sino que en este caso pues toda la página como tal la estamos administrando desde este archivo. Bueno, aquí yo voy a quitar estos comentarios y voy a explicar, por ejemplo, este include únicamente lo que hace es agregar el código que está en este archivo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en PHP ponemos include once y le damos el nombre de un archivo, que en este caso es config.php, lo que está haciendo en realidad es instrucción, es buscar este archivo que se llama config.php, toma toda esta información, es como que toda esta información se reemplaza por esta línea de acá. Literalmente, o sea, lo que está pasando es que en su lugar, en lugar de esto, lo que entiende el navegador es que entiende todas estas instrucciones, todas las llama y hace la referencia desde aquí, Ujú. como una función, por así decirlo. Entonces solo llamamos al nombre de la función y él trabaja con el contenido de la función. Básicamente config PHP, como dice su nombre, el archivo, tiene que ver con configuraciones sobre este módulo. Las Ujú. configuraciones son, por ejemplo, bueno, para entrar, una de las primeras cosas es validar si hay una sesión abierta. Es decir, si el usuario antes de entrar a esta URL eh, si realmente se logueó. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, hago la demostración? Voy a copiar acá el URL, Ujú. lo voy a poner un poquito aquí abajo para que se mire que realmente lo copié y voy a cerrar la sesión. Entonces, yo vengo, vuelvo a tomar este URL, lo vuelvo a copiar y ahora lo voy a pegar aquí. Entonces, lo que hace esta primera línea del session es preguntar si realmente la persona ya introdujo su contraseña a su usuario. Como puede ver aquí abajo, no he colocado nada. Entonces, si intento Ujú. ingresar, pues él me dice que el usuario no cuenta con permisos o ha caducado su sesión. O también pues se entiende de que no es que ha caducado, sino que ni siquiera ha comenzado a tener una sesión. Ujú. Em, entonces, debido a esta línea, lo que nosotros nos aseguramos es que no se puede ingresar a ninguno de los módulos solo con el simple hecho de poner la URL como tal, sino que lo que vemos es un tema de seguridad que está relacionado a esta expresión, sesión. Básicamente, pues una sesión es como un inicio de trabajo. Entonces, es lo Ujú. que busca si ya iniciamos, si ya le dimos, perdón, estar a ese inicio de trabajo. Bueno, una vez que nos logueamos, vuelvo a ingresar con admin y luego admin. Vuelvo otra vez a enfocarme en usuario. Entonces ya sabemos que lo primero que va a hacer al momento de cargar la página es revisar si realmente hay una sesión. Como yo ya puse la contraseña del usuario, esta vez sí me dejo entrar. Sí. Otra cosa es que, bueno, además de dejarme entrar, me cuestiona cuál es el rol que yo ocupo. Por ejemplo, para puntualmente el módulo usuario, no es que todos pueden, por solo el hecho de poner una contraseña y un nombre de usuario ya pueden entrar acá, no, porque hay una condición que dicen, dependiendo del rol que tiene asignado, entonces
le vamos a permitir o no poder ver la información Diferente. de este módulo, Ujú, sí, o diferente, correcto. Para en este caso, dice que una vez que se inicia la sesión, que se pone la contraseña y el usuario, que hay una variable llamada usuario, que es una variable global que se alimenta en ese momento y que solo tiene la información del usuario que se acaba de loguear. Entonces, en esa variable está guardado el ID de ese usuario, el rol de ese usuario, puede estar relacionado también, por ejemplo, la contraseña de ese usuario, entre otros datos, ¿verdad? A nivel de base ujú. de datos, igual para no extenderme mucho y también no hablarlo de manera tan informal, eh, solo déjeme agregar la contraseña por acá. Que es este de aquí, correcto. Entonces, listo. Y lo pegamos, ok. Ok, vamos a la base de datos. Y en esa variable usuario que le estaba comentando hace un momento, pues vamos a encontrarnos con el rol de la persona, la empresa, si está activo o no está activo como un usuario, eh, para saber también si lo podemos, si le vamos a permitir el acceso o no. También estamos guardando el teléfono, el correo electrónico, entre otros datos. Sí. Estamos permitiendo que para estos tres tipos de roles, el uno, el 2 y el 3, que si nos vamos a la tabla llamada usuarios roles, el uno es nivel administrador, el 2 es nivel técnico y el 3 es nivel empleado. Entonces, para los que tengan estos tres roles, pues la página va a cargar de forma directa. En caso de que no tenga ninguno de estos tres roles, lo que va a hacer, perdón, es mandar un mensaje diciendo el usuario no cuenta con permisos o su sesión ha caducado y lo va a reenviar a la parte donde se hace el login. Lo va a sacar Ujú, de la página donde está tratando de ingresar y lo va a regresar a la página principal, por así decirlo. Que estamos hablando siempre del archivo de config que se manda a llamar a través del index. Entonces otra configuración es, por ejemplo, el nombre de este módulo para que cuando nosotros hagamos clic a nivel gráfico donde dice usuario se quede en color azul. Entonces yo utilicé una variable que se llama módulo select name, que en este caso sería el nombre del módulo que está seleccionado y literalmente pues le puse la palabra trabajadores, aunque aquí realmente podría ser usuario. Eso es ujú. indistinto porque al final esto por el otro apartado del menú, ¿verdad? Yo lo definí de esa manera, pero esto pues la verdad que es indistinto. A nivel, el usuario o una persona que vaya a utilizar la aplicación, que lo vaya a instalar, perdón, no tocaría este tipo de variables porque ya están definidas por el proyecto. Ujú, Ahora, el módulo name se llama trabajadores, que es el nombre del módulo. Y por último, ya ahora sí, esta hace un poquito más de hincapié al módulo desde el punto visual, dice singular se llama usuario, plural se llama usuario. Y la tabla literalmente, la tabla con la que vamos a hacer todas las consultas dentro de este módulo, todo lo que se mande a llamar a base de datos, pues la tabla principal lleva literalmente el mismo nombre, usuario. También acá hacemos hincapié que del config hacemos un llamado al start, que es básicamente una estructura de HTML. Cuando nosotros comenzamos a escribir HTML, vamos acá si me autocompleta. Ok, no lo quiere hacer porque tengo el PHP, el código. Ahora sí, ahora entonces yo le doy por ejemplo esto. eh, Ahí. El star, básicamente el star lo que hace es colocar esta parte de acá, lo de arriba que es el tipo del documento, HTML y el lenguaje. Entonces lo que hace es, si nos vamos a include y buscamos ese archivo llamado star al que está referenciando, dice dentro de una carpeta llamada include mstar. Si lo revisamos, pues básicamente aquí tenemos el nombre de la aplicación, el lenguaje con el que vamos a trabajar,
el usuario para que se mire aquí arribita donde dice administrador o al lado izquierdo donde dice sistema ticket. Entonces tenemos todas estas variables que son las que influyen sobre esta parte del proyecto, en la parte visual, pero básicamente no es todo el contenido del módulo, sino lo más genérico, por así decirlo. Sí. Por eso Ujú. está en una sola carpeta y casi todos los módulos llaman a esta carpeta para esto tenerlo en un solo punto centralizado y solo estarlo repitiendo o utilizando. El time zone, pues básicamente es para temas de, usted verá que por ejemplo cuando se tiene un hosting en la nube, ese hosting en la nube puede estar realmente en otro país. Entonces resulta que la fecha y la hora con la que está trabajando, pues va a depender del país donde se encuentre. Ujú. Podría ser México, podría ser Argentina, no sé, en cualquier parte del mundo. Y cuando usted graba un registro, normalmente, si no configura, em, si usted no manipula el código para que él esté todo el tiempo recibiendo las instrucciones desde su lado como cliente, que al momento de guardar un registro lo guarde con la hora suya, no con la hora del servidor, porque para el servidor podrían haber 3 horas de adelanto o 3 horas de retraso. Ujú. Entonces, para eso sirve esta configuración que viene en la documentación de PHP. Ponemos una variable llamada timezone, ¿verdad? Que es la zona horaria o el tiempo por la zona. La función de PHP es data default timezone set, que básicamente es, bueno, para todo lo que esté relacionado con horas, pues lo vamos a configurar como en este caso dice América Managua, pero aquí también podríamos buscar Costa Rica, por ejemplo. Esto igual yo le recomiendo que usted cuando tenga alguna duda tome parte del fragmento y lo googlee. Y aquí, por ejemplo, busque Costa Rica, a ver si aparece así. Y ok, aquí ya me apareció una sugerencia y me dice que si lo quisiera setear como Costa Rica debería escribirlo con un guión medio, Costo. sí, con un Ujú. guión bajo y ahí pues ya estaría en lugar de Managua, estaría trabajando como Costa Rica. Eso solo para que usted algunas cositas que no entienda las puede googlear y tal vez se pueda entender un poquito más fácil, por así decirlo. Luego yo tengo Sí, una ahí prácticamente sería quitar, ponerle en vez de correcto, Managua que es Costa Rica, así es correcto. Entonces le damos con el aquí. guión bajo. Le damos aquí y le damos esto. Ok, muy bien. Fecha y hora actual, pues básicamente es una variable que consume de una función propia o nativa de PHP llamada date. Y lo que hacemos es solamente pues decir yo quiero la fecha que está corriendo, perdón, fecha y hora que está corriendo, pero quiero personalizarla de esta manera. Por ejemplo, que Ujú. comencemos por el año, continuemos por el mes y por último el día. Igual aquí abajo aparece otra que dice fecha actual y el formato es diferente. Primero Bien. día, mes, año y el símbolo de separación, pues esto es totalmente al gusto de cada quien. Acá, por ejemplo, para la primera variable se decidió trabajar con el guión de en medio y con esta segunda variable pues se decidió trabajar con las plecas. Eso pues es a criterio de cómo se mira en pantalla. De hecho, cuando vemos algún tipo como de reportería y pide seleccionar la fecha, pues ahí vemos ese detalle visual, por así decirlo. O sea, en pantalla vemos la pleca. Ujú. Bueno, también para la hora, etcétera. Básicamente, pues en el start lo único que estamos haciendo es configurar las variables a nivel de la aplicación, como es el nombre de la aplicación, el nombre del usuario que está ahorita logueado, la hora, la fecha y también la parte de monetaria. Aquí dice es any, pero igual lo mismo, lo que podríamos saber, tratar de buscar si en el caso de Costa Rica en lugar de es any es CR. Vamos a ver si nos Ujú. regresa algo el navegador. Este, veamos. Aquí me lo tacha, pero vamos a darle una buscadita rápido. Vamos a ver si dice. No, le voy a poner literal. Para no estar adivinando, le voy a poner así Costa Rica. Y aquí eso es lo más práctico para que él venga y nos dé una idea. Dice, ¿cómo hago? Dice la variable local.
Aquí dice Dominican, pero yo quiero ver el que es. Aquí está Costa Rica, dice que es CR2F. Ok, básicamente, sí, como habíamos deducido. Vamos a checar un poquito a ver si nos aparece ahí. Eh, Vamos a buscar el CR, el guión bajo CR. Acá está, Costa Rica. Entonces dice Ujú, es CR. Ok, entonces le ponemos solo el CR y ahí lo estaremos pues personalizando al gusto. En mayúscula, esto sí hay que respetarlo tal cual y listo. Ok, esto es básicamente la configuración de arranque y después del tema de la configuración de arranque tenemos el head. Básicamente el head es el archivo que nos va a mostrar, vamos a verlo acá en código. Básicamente el head es esta parte donde dice cabecera, es esta parte de acá. Entonces ujú, cuando yo digo voy a involucrar el código del head, es básicamente todo lo que tiene que ver con el título que sale en la pestaña. Además ujú, de ese título, si va a soportar o no va a soportar el tema de que sea responsivo, qué CSS voy a utilizar, qué hojas de estilo voy a utilizar, qué librería voy a inicializar desde que la página cargue. Entonces, viéndolo desde aquí el head, pues lo que configura es que el tipo de caracteres va a ser UTF-8, ese más que todo es un estándar para el tema de uso de ñes, de ujú, tildes. eh, Luego el tema del Meta Viewport, pues es el tema de esto, que si va a ser soportado en dispositivos de pantalla grande, pequeña, los distintos dispositivos que hay. El título, donde el título va a depender mucho eh, del módulo en el que estemos, porque justamente si recordamos, acá yo le dije que la variable módulo name, que es esta de acá, módulo name, dice trabajadores. Entonces resulta que aquí me aparece la palabra trabajadores. Ahora yo puedo sí, poner, por ejemplo, ujú. usuarios, y automáticamente si refresco la página, pues acá dirá usuarios en la Usuarios. parte de arriba. Sí, eso es lo que hace esta variable que es dinámica porque va a depender en qué módulo esté y va a depender del archivo configuración. Ujú, Diríamos que este archivo está por arriba que cualquier otro archivo y entonces tiene mayor jerarquía y influye sobre el resto, entonces influye sobre este de aquí. ujú, También acá podemos ver cómo agregamos lo que viene siendo el tipo de la fuente, las distintas llamadas a las hojas de CSS, plugins que tienen que ver con el tema de las tablas, que en este caso se utiliza el plugin Data Table, que está relacionado a jQuery y también a Ajax y JavaScript. Todos estos de acá son prácticamente librerías que están guardadas dentro del proyecto, que se han descargado los archivos de esas librerías y que lo que estamos haciendo es referenciarlas para poder utilizar todas las funciones que tienen. Ok, vamos a ver. Espera, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que se le fue la luz. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a ponerle pausa. Ok, entonces por acá, como les decía, básicamente son todas las librerías que estamos utilizando a nivel más que todo de CSS. No, en algunos casos será que se muestren librerías de JavaScript en la parte superior, pero normalmente no es tan recomendable. Hay ciertos casos, ciertas excepciones donde sí se ponen librerías o script, pero en este caso pues vemos que está lo menos comprometido en ese sentido.
Luego vemos que en la configuración seguimos con el NAP. El NAP, si no estoy mal, es la parte superior, la parte de arriba, donde dice inicio, usuario, administrador, que es la sección donde cuando hacemos clic en administrador se despliega esta parte de acá. Lo vamos a verificar, nos vamos al NAP y básicamente pues será como mencioné, inicio. Aquí tenemos el inicio, por si lo quieren personalizar. Y también indicar hacia qué ruta o qué folder queremos apuntar al hacer clic en inicio. Lo mismo para usuario. Luego tenemos la parte de administrador. Desde aquí podemos ver cómo se hace el llamado, siempre asociándolo a la variable cuando el usuario, desde que pone la contraseña y su usuario y logra entrar al sistema, esta variable llamada user captura toda esa información básica solo de ese usuario. Entre esos datos pues tenemos la foto, lo cual lo podemos vincular a la ruta donde almacenamos las fotos y de ahí obtener la ruta completa y poder alimentar este círculo que vemos acá donde sale el usuario. También luego dice usa el logrol, que básicamente pues ahí lo que hicimos fue en uno de los archivos que ahorita, si no estoy mal, por acá yo como que lo configuré, pero se me fue en sesión. Aquí en sesión pues tengo una consulta y ahí pues yo dije, bueno, el rol del usuario lo quiero como un texto, porque en base de datos tenemos el rol del usuario como ID y tenemos también como texto, que es la descripción. Entonces de aquí lo obtenemos y lo pasamos al NAP para que el NAP, parece que se me cerró, para que el NAP lo pueda pintar en pantalla, cuál es el nombre del usuario, cuál es el rol que juega. De hecho, aquí está la parte superior, que es la parte donde se visualiza, la parte de arriba. Y esta es la parte interna, cuando hacemos el clic, carga toda esta información y tenemos también el botoncito de cerrar la sesión. Eh, ya para ver todo esto tenemos el Aside. El Aside es el menú del lado izquierdo. Y igual, aquí tenemos esa información. Es bastante amplia y un poco compleja porque pues estamos condicionando eh, hacia dónde ir en caso de cada uno de las variantes que pueda adoptar la palabra módulo select name. Así que pues esta parte no la vamos a comentar mucho. Básicamente pues no es más que el menú del lado izquierdo, el cual lo estamos condicionando en base a la información que está en el config y así irle que por lo menos el tema del color y la selección vaya cambiando. Esto de acá lo voy a quitar porque esto originalmente no tenía, era solo para explicar qué es lo que hace el config y qué parte de una página está genérica, eh, pues está, eh, mm, qué es lo que se está modificando, perdón. Bueno, entonces, siempre en el index referido al módulo de usuario, nosotros tenemos el config, si bien el config, independientemente del rol, eh, bueno, estaba continuando con la grabación para así después pasarle el video y Ujú. no hacer para pues ganar tiempo. Entonces estaba ahorita explicando esta parte del start, ya la explicamos. El head, Ujú. el nap y el aside. Eh, Ahí en el video se va a escuchar que el nap ¿Qué es lo es la parte cada uno? es la parte de aquí de arriba. Yo Ujú. le llamo menú superior porque es la parte de navegación de la parte de arriba. Y el aside es el menú pero que está del lado izquierdo de la pantalla. Es el menú Ok. vertical. Después de eso, estaba también ahorita casualmente cuando recibí su solicitud, estaba haciendo esta aclaración. Si bien en el index se hace la referencia a config y config dice, bueno, si tu rol es 1, tu rol es 2 o tu rol es 3, mm, procede a cargar la página, pero al Ujú. intentar seguir, aquí nuevamente hay otra condición
porque se supone que esta vista no la debe de permitir ver otro rol, eh, por ejemplo, así tal cual, amplia, con todos los valores de todos los usuarios, solo debe ser para el administrador. Entonces nuevamente volvemos a condicionar acá y le decimos, bueno, si tu rol es el uno, que es el administrador, tú vas a Ujú. poder, además de ver toda la tabla, también vas a poder crear un usuario. Por eso acá vemos que dice, bueno, si tu usuario y tu rol es uno, agrega el archivo que contiene la funcionalidad o el formulario para poder crear. Como esto es un CRUD, ya sabemos que la definición de CRUD es las características de poder crear, de poder Ujú. leer, poder actualizar y por último poder eliminar. Entonces la C hace énfasis a C de crear y la Ok. R de leer, la U de actualizar y la D de eliminar. Entonces, claro, acá dice el modal con la letra C. Es la ventana o el formulario que es este que Para estamos crear. para poder crear. Por acá dice la R, básicamente casi siempre yo la relaciono con la tabla, por eso dice R tabla, porque pues Ujú. es leer datos. Estos datos recordemos que provienen, no están acá de forma directa, sino que provienen de la base de datos. Por ejemplo, si Ujú. en usuarios nos enfocamos en uno, vamos a ver cómo es que realmente esta información, más que estar solo visible en la pantalla, sí o sí está relacionada con la base de datos. Vamos a tomar, por ejemplo, el usuario E1, que es de Alejandro, y vamos a hacerle un pequeño cambio, solo para que se pueda corroborar que es cierto el hecho de que sí hay un vínculo entre lo que vemos en pantalla y la base de datos como tal. Entonces aquí, por ejemplo, Alejandro dice, no, a ver, Alejandro, acá está, E1. Yo le voy a poner E1 y le voy a poner empleado Ujú. y solo voy a proceder, después de editar, voy a proceder a dar enter para que se actualice y también tengo que actualizar la página por este lado para que podamos ver cómo se comunica con la base de datos y captura ese valor directamente de la base de datos. Es decir, si en la base de Ujú. datos sufre un cambio, en pantalla se va a visualizar. Una vez que se refresque, se va a visualizar dicho cambio. Entonces sí hay comunicación, sí hay dinamismo entre la información y lo que estamos viendo en la vista. Ok, entonces eso es para el tema del modal, para el tema de la tabla. Vamos a ver cada uno de esos archivos por separado. El tema del U de update, que normalmente es la ventana que se abre cuando le damos al botón de editar. Muy parecida a la Ujú. de crear, pero con la diferencia que en realidad son dos archivos por separado. Pueden tener la misma estructura, pero a nivel de inspeccionar el código son elementos diferentes. Eso lo podríamos corroborar de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a cerrar y primero vamos a ver, en el caso de crear, si yo miro el formulario está en blanco, le doy clic derecho en la Ujú. pantalla, busco inspeccionar y acá yo puedo tratar de buscar el ID o el identificador de cada una de estas casillas. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en el email. Entonces, si yo le hago clic en email, aquí en pantalla me dice que es un input de tipo texto, formulario y que su ID literalmente me lo dice, Ujú. es la palabra email nuevamente. Ujú. Pero, pero recordemos que es para crear. Ahora, si en lugar de crear estuviésemos editando, este es otro formulario, este es otro archivo al cual también voy a seleccionar el campo email que ya contiene una información, pero veamos que por ejemplo el ID, no el nombre sí puede ser parecido, pero el ID es diferente, y de email. Entonces, para poder tener dos objetos con ID distintos, quiere decir pues que existen, a nivel de código, existen los dos elementos por separado. Ujú. Después, Y las dos variables. el eliminar igual justifica que tienes que ser del rol uno para poder eliminar. Quiere decir que hay escenarios donde tú puedes ser el rol 2 y no vas a poder eliminar, o el rol Ujú. 3. Por eso no aparece el botón, porque pues aquí está la condición para que el botón esté visible, como es en este caso,
o no. Está visible porque yo soy del rol 1, el usuario actualmente es del rol Ujú, 1, por eso pues está visible. Eh, También para el rol 1 tenemos, no solamente a nivel de el archivo que muestra la pregunta, ¿quieres eliminar el registro? Sino también el archivo que ejecuta esa acción. También está condicionado que el usuario que acaba de entrar al sistema en su variable donde hemos capturado su valor, sí o sí debería de tener un rol de ID 1. ujú, Eh, bueno, ahora, eso es a nivel general, pero ya para ser un poquito puntual, vamos a ver el tema de la tabla. Es el primero, es el más en el CRUD. Bueno, en el CRUD, perdón, por ser ordenados, tendríamos que hablar primero, y de hecho aquí lo tengo en las carpetitas, yo traté por lo mismo de tener esta secuencia. CRUD, vamos a ver el tema del CRUD, que es el primero, lo vamos a abrir y en el CRUD nos vamos a encontrar con lo siguiente. El modal, el modal que es la ventana, es todo gráficamente todo este cuadrito que se acaba ujú, de desplegar. El script que va a ser quien ejecute la acción, pero el script básicamente es, perdón, no es quien la ejecuta, ahí me equivoqué. El modal es la interfaz gráfica, el script es quien hace la solicitud, prepara toda la información, captura el nombre que usted acaba de escribir, captura el rol que usted seleccionó, captura el teléfono que se escribió. El script captura los datos y luego se lo manda al controlador. Entonces usted puede ver ok, que dentro de CRUD casi siempre voy a tratar de mantener este formato, donde primero es el modal para saber cómo es que fluye la información, cómo es que llega a parar a la base de datos, cómo es que el programa es capaz de guardar esa información, pues primero pasa por la interfaz, luego pasa en este caso por el controlador, el modelo ujú, que viene siendo el script, y por último el controlador se encarga de ejecutar la acción. Acá vamos a ver en concreto. Ya le voy a decir, en concreto, el modal es solo la parte del HTML, solo HTML. El ujú, modal nos muestra esto que dice crear, ahí utiliza una variable PHP, pero es indistinto, simplemente puede haber escrito de forma directa, haber escrito crear usuario, igual solo es la parte visual, solo es la parte, es que más que todo, diría yo, es solo la estructura, es la caja donde van a ir los ujú, datos. sí, Después de que se tienen todas esas cajitas de datos, lo único relevante acá es que al final este botón que dice guardar, señala o manda a llamar a una función, que es la función ujú, create. Ahora sí, esta función create está dentro del archivo script. Si le damos clic en script, aquí está create. Ya podemos, es donde se va a guardar la información. es el que va a preparar, es el que va a preparar el proceso, pero todavía no lo va a ejecutar. Solo prepara eh, esa solicitud. Entonces, a nivel de la pantalla, aquí lo más relevante es que los cuadritos pues tengan un ID definido. Eso es muy importante, que cada cuadrito que va a capturar un dato tenga un identificador. Luego el botón que tenga el llamado a la función. Después por el lado del script, del JavaScript, tenemos esa función que le hemos creado con el mismo nombre para que al cliquear el botón se llame y se ejecute esta función. Aquí vemos cómo creamos unas variables para poder capturar cada una de los ID anteriores que hemos mencionado. Por ejemplo, el ID teléfono. Nosotros lo que se haya guardado dentro de esa caja, haciendo referencia a su ID, lo podemos capturar. Por eso aquí tenemos el teléfono, creamos una variable con el mismo nombre. Es Ujú, recomendable ponerle el mismo nombre de manera repetitiva para no perdernos, porque, por ejemplo, si se nos empieza a ocurrir ponerle teléfono 1 y la variable de origen es teléfono, entonces va a haber algún momento en que nos podemos confundir. Entonces, sí, mejor le ponemos teléfono a nivel de variable y teléfono a nivel también del dato que estamos, del ID con el que lo estamos conectando. ujú, Y no hay como confundirse.
Después de guardar todos los datos en variables, se toman esos datos, se mete en un objeto de tipo form. De esta manera se crea un objeto nuevo a nivel de JavaScript, se le pone var form igual a new form data y luego se utiliza esa variable que hemos creado con un método que ella misma va a tener por ser de este tipo de objeto, que es append, que es agregar pues dentro del objeto. Es como que va a crear un array y dentro del array Ujú, va a crear una llave llamada nombre y también va a tener el valor de esa llave que también pues es el mismo nombre de la variable. Eh, Básicamente hace un array y luego lo utilizamos con Ajax. Ajax es el que dice cuál es el archivo que realmente va a terminar de ejecutar todo el proceso, quién es el último en realizar ya la ejecución completa. Nosotros le vamos a pasar estos parámetros, estos datos. Eh, por aquí hay una parte donde dice la data que estamos pasando. O sea, nosotros le queremos enviar a este archivo para que lo ejecute, pero el paquete se llama form, que es esta variable de aquí. ujú, Entonces, literalmente form es toda esta información, es todo este conjunto de datos. Y nada, aquí se ejecuta, le decimos que es por el método post. Post significa que no va en la parte de arriba del programa, no se van a poder ver los datos por medio de la URL, pero si ujú, fuera get, ahí sí se podrían ver. Ahora, una vez que le mandamos la data a este archivo, él nos tiene que responder. Él va a hacer un proceso y nos va a responder. Si la respuesta es satisfactoria, entonces entraríamos en esta... Cuando no se genera un error al momento de enviar la información y este no nos dice error tal cosa, entonces se entiende que pues, el proceso se efectuó correctamente. Y lo que hace el lenguaje es recibir una variable. Cuando no hay error, automáticamente lo que se manda es suces. Entonces, suces, en caso de que sea lo que el programa obtenga como respuesta, va a entrar a esta sección, a este bloque. Pero no siempre, no siempre, porque tenemos suces, pero hay algún momento en donde bueno, aquí no lo tengo ejemplificado, no le puse la contraparte, pero puede ser que genere un error. Entonces, igual, igual si generara un error, pues no va a grabar el registro. El punto es que lo que nosotros esperamos es que sí sea correcto. Así que ujú. una de las acciones, como hemos llenado todos los campos, con los datos y aquí nosotros anteriormente los recogimos, pues cuando sea de manera que se haya efectuado de manera correcta, yo lo que hago con esta sección de acá es mandar a limpiar cada casillita. La limpio porque ya esa Ujú. información ya se guarda, entonces no la queremos tener ahí almacenada y mandamos a llamar esta función que se llama readDatos. ReadDatos es la que se encarga de actualizar la tabla, por eso y también antes de todo este proceso, anterior a ese proceso, a limpiar, antes de limpiar y antes de actualizar la tabla, lo primero que se hace es cerrar este modal. Entonces, con esta línea de código que dice toggle, toggle es como un switch. Básicamente la lógica es esa. Cuando utilizamos la palabra toggle es como que le dijéramos el estado en el que se encuentre un objeto. Lo que hace Toggle es cambiarle a lo contrario, a lo opuesto. Entonces, si está en estado encendido, va a pasar apagado. O si en ese momento está apagado, va a pasar encendido. En este caso, el modal está presente, está abierto. eh, y lo que va a hacer es lo opuesto, cerrarlo. Entonces le damos toggle, lo cierra y como anteriormente mencioné, también limpió los campos y además de limpiar los campos ejecutó la función readDatos, donde readDatos lo que hace es actualizar la tabla. Por eso es que nosotros vemos que cuando creamos un registro sin necesidad de refrescar la página, automáticamente entre todo este proceso que está descrito, él sabe que tiene que cerrar el modal y tiene que refrescar la tabla. Entonces ahí es donde nosotros vemos ese efecto de que aparece un registro nuevo cuando lo hacemos. Ok, entonces eso en caso de que sea correcto.
Y además, pues el controlador, que es el que sí lo va a ejecutar el proceso, si nos vamos aquí al archivo, es un poquito, es el más complejo de todos. Es el que realmente lleva como un poquito más eh, de análisis porque básicamente ya nos estamos metiendo al tema de la comunicación con la base de datos, las peticiones a nivel de lenguaje en base de datos. Básicamente este archivo recupera la información que se le está enviando utilizando esta función que es el símbolo de moneda, un guión bajo y el método o sí, el método con el que tiene que hacer la recuperación. Como nosotros definimos anteriormente que el canal de envío es de tipo POST, categoría POST, pues aquí la recuperación tiene que ser con el método que corresponde, o sea que es la palabra POST. Con esta instrucción lo que estamos haciendo es, nos está llegando un dato, está codificado con tipo POST, la codificación, y el nombre del valor para saber dentro de todos los datos que nos llegan, poder identificar o poder trabajar con todos de manera individual, pues lo hacemos por medio del nombre que se le asignó, que en este caso pues fue la variable nombre, y lo volvemos otra vez a empaquetar, pero esta variable no tiene nada que ver con la variable anterior, porque una es variable a nivel de cliente y ya la otra es variable a nivel de la comunicación con la base de datos. Entonces, pareciera que estamos repitiendo eh, el trabajo, que lo estamos repitiendo, pero pues para ser ordenado es preferiblemente hacerlo de esta manera. Colocar las variables de nuevo. Estas ya son a nivel de PHP. Hay que ver que hay una gran diferencia cuando una variable es a nivel de PHP porque hay un símbolo de moneda siempre al principio. Y cuando es una variable a nivel de JavaScript comienza con la palabra reservada var. Entonces, bueno, aquí a nivel de PHP recuperamos los datos. Los volvemos otra vez a guardar en variables individuales. Y pues vemos que todo esto es lo que estamos guardando. Hay una opción, hay una variable que me llama la atención que es la password. Password la obtenemos directamente. Si nosotros el password escribimos la palabra Pedro, pues estamos recibiendo Pedro. Pero pass cifrado es básicamente el proceso de poder crear un código o sí, convertir, perdón, esa palabra que ya sabemos que es Pedro, pero sustituirla con un montón de caracteres especiales, símbolos, números, con el objetivo de hacer más complicado descifrar que en esa nueva instrucción lo que dice ahí es Pedro, ¿ya? Entonces básicamente lo que hace es eh, enredar ese valor para que no sea legible fácilmente. Luego, pues el método que hace ese proceso se llama password hash. Le pasamos como parámetro el valor que estamos recibiendo, que en este caso es Pedro, y le decimos que utilice un cifrado, ¿verdad? Una lógica de cómo alterar esa palabra, que en este caso pues la función tiene la opción password default. Luego, como que fuese una regla, pues podría tener varias reglas, pero vamos a utilizar la más estándar. Luego, pues hay otras variables. La única variable que realmente aquí es relevante es la que se llama file name, que es la que está asociada con las fotos. Luego, una vez que ya tenemos todos los datos, yo, por ejemplo, puedo cerciorarme con los datos que ya tengo a la disposición. Pues antes de proceder a guardar, yo puedo validar y puedo decir, oye, vamos a crear una función que consulte en la base de datos cierto valor. Y ese valor si lo encuentra, entonces que me diga, no puedes guardar porque este valor ya existe. Y es uno de los valores
que no deben de repetirse. Para nuestro caso, nosotros queremos que cuando se cree un usuario, el email no se repita, porque el email es un valor perdón, es un dato con el cual nos comunicamos con nuestros usuarios y les podemos enviar información delicada. Entonces el email no puede ser repetitivo. No se puede repetir simplemente. Y el username también muchas veces cuando estamos creando un correo electrónico le ponemos nuestro nombre, punto, una letra y de repente nos dice ese nombre ya ha sido utilizado. De igual manera, aquí lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo, hacer una búsqueda y darnos cuenta si ese nombre ya, ese nickname o ese nombre de usuario ya fue utilizado anteriormente para evitar que no insertemos ningún registro si es que ese dato está repetido o ya existe. Y por último, pues también estamos tratando de validar si el documento, que puede ser la cédula, el pasaporte, em, es, ya existe. Entonces, para cuando un usuario pierde su contraseña o le queremos compartir em, algo relacionado a que, qué sé yo, para que él pueda entrar al sistema, ¿verdad? Entonces utilizamos estas verificaciones y solo al usuario que tenga todas esas coincidencias le compartimos esa información delicada. Por ende, esa información no se debe de repetir. Buenas, Buenas, volví. está bien. Bueno, entonces, como mencionaba, veamos acá. Estas validaciones es porque no deberían de crearse usuarios si ya existe un correo, que no se repita un correo al momento de crear un nuevo usuario. Que no se repita el nombre de usuario cuando se quiere crear un nuevo usuario y que no se permita tampoco que se repita el documento de la cédula o el documento del pasaporte cuando ya exista otro usuario con ese mismo documento. Básicamente, cuando hacemos uso de esta función duplicate, lo que nosotros hacemos después de, bueno, perdón, lo que nos contesta esta función es un verdadero o un falso. Entonces nosotros le pasamos el email y le pasamos también el dato en concreto, que podría ser, por ejemplo, un email que tengo aquí en pantalla, este de acá. Y al pasarle esos dos valores, lo que hace es buscar en el campo email, buscar este email literalmente. Si ya existe, entonces la función lo que retorna es un true, un verdadero. Pero si, por ejemplo, es un usuario nuevo que su correo nunca, o que sí que no lo encuentra la función, entonces va a regresar un falso. Por ejemplo, usuario 222gmail.com. Probablemente no lo encuentre y lo que nos va a regresar es un falso. Así que aquí el duplicate nos manda una data donde si ocurre un error, él nos va a avisar a qué se debe el error. Si es que el valor en concreto está repetido y nos va a decir está repetido el correo, está repetido el nombre, el usuario, el username, perdón, o está repetido su cédula. Entonces este segmento de acá lo que hace es eso. Obtiene el estatus de la función, si es verdadero o es falso, y si es verdadero, pues nos manda avisar, ya existe y nos dice qué es lo que ya existe, si es que el correo ya Ujú. existe, el nombre de usuario ya existe o el documento ID ya existe. En caso de que no exista, pues procedemos a esta parte de la instrucción y es hacer todo lo relacionado a procedimiento almacenado. Eso es un poquito mucho más complejo porque hay varias formas más sencillas de hacerlo, pero son menos seguras. Por ejemplo, acá estamos haciendo uso a un script. Como tenemos una conexión directa a la base de datos, a esta base de datos, entonces dentro de la base de datos yo preparé en el tema de los procedimientos almacenados, cargué varios scripts.
Entonces esta parte del segmento está haciendo uso de uno de ellos. Es como ujú, que los scripts son como las funciones o los procedimientos almacenados son como las funciones, pero que están almacenadas dentro de la base de datos, no dentro del código fuente. Desde el código fuente las llamo, pero están sí o sí guardadas dentro de la base de datos. Entonces se llama SP usuario create. Entonces aquí si nosotros buscamos esa función que dice SP usuario create, le damos a ejecutar y lo que nos dice antes que nos está pidiendo, lo que nos dice, perdón, es que nos pide varios valores. Nos pide el nombre, el role ID que se le va a dar porque estamos creando un usuario, la empresa la empresa a la cual lo vamos a asociar, el email con el que va a quedar guardado ese usuario, el teléfono, etcétera. Toda esta lista es la que se está pidiendo. Y acá pues con todos estos signos de interrogación le estamos pasando todos esos datos en este mismo orden. Es muy ujú, importante que acá, a como está la función, así es como se debe pasar. Si por accidente nosotros el ID lo colocamos al principio y el nombre lo colocamos de segundo, pues nos va a generar un error. ¿Cómo se hizo esta parte de acá la base del script? Fácil. Hay una carpeta llamada BD y en BD tenemos todos los scripts. Aquí, por ejemplo, tenemos el script para crear el usuario. Le vamos a dar un clic y básicamente, pues con esta nomenclatura o con esta forma, con esta sintaxis, le hemos dicho, créate una función personalizada dentro de la base de datos que va a esperar todos estos parámetros y cuando los tenga pasa a hacer esta segunda instrucción, la cual la segunda instrucción es insertar, como lo dice acá, y ujú, le dice pues cuáles son los campos y cuáles son los valores y ejecuta la acción. Es bastante simple. Esto que está acá lo pudimos haber copiado y ejecutado directamente, eh, directamente desde acá. Y hubiese sido mucho más fácil y menos enredado. El único inconveniente es que si alguien llega a acceder a este archivo, entonces va a entender toda la lógica de cómo está la tabla, cuáles son sus campos y va a poder incluso ujú, detectar, hay un campo llamado role ID. Entonces lo único que yo tengo que hacer es cambiar ese role ID por un usuario que ya por default es el 3 cuando insertamos un usuario desde afuera y alguien que tenga la malicia va a decir se lo voy a cambiar al ID 1. Pero aquí es difícil detectar qué interrogación es el role ID. Es ujú. difícil saber que pues en este caso corresponde al 3. De aquí porque estamos muy literal para cuestión de comprensión, pero normalmente en los Sí. proyectos no se coloca rol directamente, sino que se pone bar 1, bar 2, bar 3 para perder al atacante. Ujú, Entonces, aquí sí sé que es la tercera posición porque bueno, acá está nombre, rol, perdón, la segunda. Nombre, rol, entonces nombre corresponde a este y rol corresponde al segundo. Ahí yo sí podría saber que aquí cómo puedo pasar un parámetro y pasarle que él automáticamente me lo cree con el administrador. Pero ese es el punto. Ya para fines didácticos, académicos, perdón, nosotros lo hacemos de esta manera porque no tenemos mucha pericia o nos podemos enredar. Y también para darle soporte, pues tiene que ser una persona muy experimentada como para poder detectar o ir rastreando, porque tendría que ir a la base de datos, tendría que ver el script y tendría que ir diciendo ujú, esto es tal cosa, esto es lo otro, porque aquí diría bar 1, bar 2, bar 3. Nosotros, para no complicarlo, para que sea también legible en la documentación y se pueda explicar, pues hemos puesto directamente los nombres de las variables, pero esto pues es demasiado obvio y no es recomendable. Eh, pero sí se trabajó bastante con el aspecto de buenas prácticas al utilizar procedimientos almacenados, a no escribir ujú, directamente esta consulta, este insert, no escribirlo directamente desde acá. Una vez que se logra ejecutar con todas estas funciones, SMTM es como voy a ejecutar sí, una consulta a la base de datos. Entonces, esa consulta la voy a llamar SMTM.
y lo que hago es después igualarla a una función a nivel de conexión de base de datos, eh, que tiene la función de preparar. Entonces preparar básicamente es decirle, me- lo único que me pide preparar es decirle el nombre del procedimiento que voy a utilizar y cuántos parámetros espera ese procedimiento. Luego, utilizando la misma variable de la consulta que se va a ejecutar, utilizamos el bin param, que básicamente es para emparejar entre el orden de la función que ya llamamos en el punto anterior y decirle, Ujú, bueno, respetando este orden, te aclaro que el primer valor va a ser un string, el segundo va a ser un entero, el tercero va a ser un entero, de ahí en adelante todos son string hasta llegar al último que es un entero. Entonces, bin ujú, param básicamente lo que hace es expresar o detallar qué tipo de datos son los que estamos enviando y el orden. Si el primero es texto o si es de tipo entero, etcétera. Entonces, básicamente el tipo de dato en el orden que se va a enviar. Y por sí, último tenemos el SMTM con la función execute, que ya literalmente el execute lo que haría es como en esta parte gráfica, llenar todas estas casillas y proceder a ejecutarlo. ¿Qué es lo que va a ejecutar? El insert. Entonces, básicamente el execute lo que hace es llama al procedimiento, este recibe todos los valores que necesita de entrada y ejecuta directamente lo que se le pidió, que en este caso fue insertar. Recordemos que no siempre tiene que ver con un insert, puede ser que nosotros en el procedimiento estemos interesados en hacer un update, en el procedimiento ujú, estemos interesados en hacer también otro tipo de update más complejo, etcétera. Bueno, entonces en el tema del controlador, pues esa es la parte más compleja del código de entender, pero es bastante sistemático. Eh, Nosotros tratamos de entender una vez toda esta estructura y lo repetimos 5 o 7 veces y nos damos cuenta pues que así funciona. Literalmente está ujú, documentado que se tiene que utilizar de esta misma forma, crear una variable, acceder a la variable de conexión que ya la traemos desde un inicio del proyecto. Todos, cada uno de estos métodos, perdón, nosotros tenemos que irlo a buscar a la documentación. Por ejemplo, ok, tengo una conexión a la base de datos y quiero, por ejemplo, utilizar un procedimiento almacenado. Entonces, bajo esos requisitos, la documentación me va a indicar, utiliza el comando prepare. Bueno, ya tengo el procedimiento, ahora quiero pasarle los datos y explicarle qué tipo de valores son. Entonces te va a decir, utiliza la función bin param. Y ok, ya preparé qué comando es el que voy a ejecutar, ya le dije qué datos le voy a pasar, ahora ya quiero ejecutarlo, entonces la documentación nos orientaría a utilizar execute. Toda esta estructura es por tema de documentación. Cómo insertar un dato desde PHP a MySQL. Entonces, si uno lo busca en internet, ya te aparece la sugerencia. Lo tienes que ir haciendo así, así. El tema de la cadena de conexión y después de la cadena de conexión, así vas a ir consumiendo cada una de estas funciones que pertenecen a la cadena de conexión. ujú, Bueno, en esta primera instancia, lo único, esto es repetitivo, en estos dos bloques de código es lo mismo, exceptuando un detalle. Tenemos un principal if, donde este if pregunta si la imagen, por aquello que usted me dijo que la foto del usuario pues no fuese un requisito obligatorio, ujú, entonces aquí es donde vemos ese detalle, y es que por ejemplo el field name, que es la variable que captura la ruta de la imagen y captura la imagen en sí, en concreto, pues pregunta si esa variable está vacía o es nula. Y si la variable es nula, entonces lo que va a hacer es guardar el registro, pero teniendo en cuenta que no va a guardar no hay foto. no va a guardar nada en la variable field name. O mejor dicho, le va a mandar un null. Y ya Ujú, el mismo programa, aquí el mismo SP, nos
aquí, perdón, donde en el mismo SP nos permite, no, a nivel de tabla, perdón, usuario, estructura. A nivel de tabla, pues sabemos que la foto puede ser un campo nulo, está permitido. Ujú, Entonces, lo único que hacemos es asegurarnos de que ese valor se setee con esa palabra, con esa expresión null. Y si es nulo, entonces lo envía tal cual y ya la tabla pues lo permite, perdón, que ese campo llegue con esa definición, con esa expresión. Pero no siempre va a ser nulo. Habrán casos donde sí la imagen se habrá ujú, seleccionado y es esta la contraparte. Entonces, básicamente es lo mismo, exceptuando que aquí, pues, prepara esta variable que dice mover upload file, utiliza un método, y esto es a nivel de servidor, para subir directamente al servidor ese archivo. Literalmente lo que hace es copiar y pegar o como decirlo de otra manera, lo está montando dentro de la carpeta que hemos asignado para guardar esa foto. Es lo único diferente entre este bloque de código y el que tenemos arriba, que acá pues como si estaría recibiendo una fotografía, entonces eso se encarga de mandarla a guardar dentro del servidor con la función llamada move upload file. Luego el resto del procedimiento es exactamente el mismo. Las ok, mismas instrucciones, llamado al método, al procedimiento almacenado, la definición de cómo son los datos, por último lo ejecuta y pues acá lo único, como le digo, el único plus que tiene es esta primera parte, la cual hace referencia a que se subió la imagen. Y básicamente pues hasta aquí es donde llega el procedimiento, donde se ejecuta ya a nivel de base de datos, se hace directamente el insert. Pero cuando nosotros ejecutamos esto, hasta el execute, igual por acá, hasta el execute, después de nosotros saber que realmente se logró la ejecución, que sí se insertó el dato, aquí hay una condición. Dice if execute, quiere decir ok, ejecútalo. Pero el ejecutarlo le va a regresar un ok o le va a regresar un error. Entonces, si regresa un ok, va a mandar este pequeño objeto de respuesta. Y si le manda un error, le va a regresar este otro objeto de respuesta. El primero, lo único que hace es, el objeto de la respuesta lleva el nombre postdata, por eso vemos que en ambos escenarios lleva el mismo nombre, postdata. ujú, Básicamente yo le puedo haber puesto respuesta o response, pero pues le pusimos postdata. En este postdata o en esta respuesta le estamos mandando 4 variables. La variable status code, que se refiere a lo que pasó con el proceso, el status, un código de estado. El estado, literalmente, creamos otra variable llamada estado. Y los dos últimos campos son mensaje, que es un mensaje personalizado, donde yo le mando a decir guardado con éxito cuando lo haga bien, o en el caso de que lo haga mal, que mande la palabra error. Obviamente, si se guardó con éxito, el estado es un true y el status code nosotros lo definimos como un 200. Y por último, el ID, el último ID perdón, el ID exacto que le pertenece a ese registro que se creó. En las tablas, cada vez que se agrega información, se le asigna un número a esa fila. Si yo tengo la tabla usuario, puedo ver que la tabla usuario tiene la fila 1, la fila 48, 94, 95 y 96. Cada uno de estos números es una fila como tal. Cada vez que creo una fila, no necesariamente porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 filas, el siguiente va a ser el 6. No. Hemos hecho ujú. varias pruebas y yo he eliminado registros y por eso hay una gran diferencia
se mira muy alterado cómo pasa del número 1 al 48. Quiere decir que entre el 1 y el 48 hubieron 46 registros que fueron eliminados por mi pero como prueba. que fueron pruebas y los eliminé yo directamente desde la base de datos, no utilizando la aplicación. Ujú. Después del 48 al 94, igual hubieron otros registros que los terminé eliminando y así sucesivamente. Probablemente, no puedo estar 100% seguro, pero probablemente si creo un registro nuevo, crearía el registro 99. Pero ¿cómo sé a nivel de usuario, a nivel de pantalla, cuál es el número de ese ID que se le asignó? Pues por eso tengo esta instrucción que se llama insert ID. Básicamente lo que hace es, después de proceder a insertar, él realmente lo que hace es recuperar ese ID del último registro que se insertó. Lo que casi nos garantizaría de que nos regrese el ID correcto cuando se hizo este proceso, en el instante que se hizo este proceso. ¿Para qué necesito el status code? ¿Para qué necesito el estado? ¿Para qué necesito el mensaje? ¿Para qué necesito el ID? Pues lo necesito para diversas cosas. Por ejemplo, nos regresamos al script y aquí nos vamos a dar cuenta para qué lo estoy utilizando. Por ejemplo, resulta que cuando se ejecuta el proceso, yo obtengo una respuesta y esa respuesta se renombra con la palabra data result. La verdad que este nombre podría ser respuesta que viene del backend, podría ser el nombre que a mí se me ocurra, simplemente response o la palabra res de respuesta, pero acortado. Y, ok, sobre ese objeto de respuesta, lo que yo estoy teniendo dentro de ese objeto de respuesta es esta variable, con estos cuatro valores. Entonces, aquí en realidad, la respuesta o este nombre, este objeto, es equivalente, es lo mismo que tener estos cuatro de acá, estas cuatro variables. Entonces, puedo acceder a esas cuatro variables y digo, oye, si dentro de esas cuatro variables, la que se llama status code es igual a 200, para mi lógica personal, a mi gusto como programador, bueno, yo cuando recibo un 200, quiere decir que se guardó con éxito. Y como se guardó con éxito, procedo. Quita el modal, limpia las casillas, refresca la tabla y ya le digo todo lo que quiero que haga cuando reciba el 200. Si no recibe el 200, va a mandar un mensaje de error. Pero aquí hay otro asunto. No recibió el 200. Siempre estamos trabajando con el paquete llamado data result. Vuelvo a ser insistente. Data result es este objeto de aquí en el cual Ujú. yo tengo un mensaje. Cuando se genere un error, entonces en la variable mensaje yo voy a mandar literalmente mensaje más el error en concreto. Por eso acá, en el caso del controller, del script, perdón, dice cuando el estado, cuando el estado, ¿cómo tiene que ser el estado? True es que estamos bien y cuando sea false, que es el else, entonces manda una alerta en pantalla con la información que dice el mensaje, es decir, con lo que contiene esta variable, esto de acá. Esto se va a reemplazar por este señor de acá y va a salir en pantalla error. La cantidad de datos no coincide con la cantidad de columnas, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que ahí el problema es que en el script tengo algo mal escrito. O por ejemplo, que dentro de lo que viene siendo el procedimiento almacenado, yo llamé, por ejemplo, mandé un valor que aquí está definido como entero y yo le pasé un texto. Entonces me va a decir los tipos no coinciden. Entonces todo eso es lo que se va a mostrar en el error. Me va a poder decir la cantidad de columnas no coincide, el tipo no coincide, ese campo no existe. Y de esta manera pues entiendo un poquito mejor lo que está pasando.
Ahora, esto si el status code es 200, tenemos otro para el 201 que también es un error, que de repente ese lo tuvimos que agregar ya de último. Ese error puede ser, qué sé yo, por ejemplo, em, podría ser que hubo una desconexión con la base de datos, se interrumpió la conexión por internet, entonces nos arrojó el 201 y nosotros preparamos una respuesta para ese escenario, porque aquí solo tenemos, no, de hecho sé que el 201 va a pasar cuando, la ejecución genere un error. En el, en ambos escenarios está definido como 201. Ok, aquí cuando se genere un error se va a generar el código 201 y eso es lo que está diciendo en el script. Cuando sea exactamente 201, muestra el error como tal. Otro detallito es que a veces estos campos de acá puedan quedar vacíos. Entonces, si alguno de esos está vacío, por eso hay una primera condición que dice que el nombre tiene que contener datos, el rol tiene que contener datos. Si alguno de estos valores o estas variables estuviera vacía, se va a entender como un null y ese null se va a entender como un false. Por ende, caería en este if, en este else, perdón, de acá. Y al caer en este else, yo me creé una variable con el mensaje en pantalla que dijera debe llenar todos los campos. Y, Ujú. y entre corchetes, pues pasaría las variables nombre, rol. Y de esta manera yo voy a detectar cuál es el campo que realmente, pude haber hecho un if, pero hubiese hecho más código todavía. Mi idea aquí era, en lugar de hacer más código, es que el mensaje en pantalla debe decir, debes llenar los campos nombre, rol y por ejemplo, ok, nombre, Pedro. Bueno, salió la palabra Pedro. Rol 3. Bueno, salió el rol. Empresa ID y me quedan los corchetes y no hay nada adentro. Entonces lo que no seleccioné fue la empresa. Y poder ver de forma visual qué fue lo que no llené y por qué me sale este error. Lo selecciono, lo vuelvo a probar y en teoría ya no debería de salir el mensaje, exceptuando que además de la empresa no haya colocado el nombre o no haya colocado el password. Obviamente, pues con cualquier variable que falte, automáticamente va a salir por defecto este segmento del código. Ya en definitiva, si el error va más allá, si el error no tiene nada que ver con la respuesta del servidor, no tiene nada que ver con los variables a nivel del formulario en pantalla, si ya se nos escapa por completo, entonces otra manera de saber qué es lo que está pasando es esta última de acá, la última condición, que es al principio, antes de valorar si cada una de las variables tenía datos, al principio había un try. Entonces él dice, intenta ejecutar esto. Todo esto de acá. Pero si al intentarlo, nuevamente repito, se genera un error desconocido, entonces el try se va a... pasaría directamente a esta segunda parte llamada catch. Aquí en Catch mostraría, pues no hay conexión con la base de datos, el nombre de la base de datos es incorrecto, o estás Ujú. utilizando parámetros que no se, pues todos los posibles escenarios de errores que van más allá de los datos que se están enviando, que pueden ser ya más a nivel de el equipo, a nivel de que algo no sea compatible, entonces aquí en teoría tendría que verse qué es lo que está sucediendo. Básicamente es esta toda la sección que ejecuta la parte de crear. Ya lo que viene un poco más abajo, esto es para el llenado de este Los, selector ujú. a nivel de lo que es el rol y a nivel de lo que es departamento. Estas listas solo perdón, se llenan mediante estas funciones que literalmente no están tan no están tan difícil, perdón, de comprender ya que dice cargar empresa áreas. Entonces básicamente se refiere a cargar la lista de las empresas áreas, o sea, las áreas dentro de una empresa, que pueden ser el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de administración, el área de soporte. Y tenemos otra. Ahí podemos agregar finanzas.
también. Sí, correcto. Para agregar finanzas en la base de datos, aquí hay una que dice empresa y hay otra que dice empresa áreas. Entonces Ujú, acá uno podría insertar el registro, darle, lo vamos a hacer acá, insert, el int, ese automáticamente el sistema lo va a dar, no hay que colocarlo. ujú, La descripción va a ser finanzas creado por el usuario. En este caso le voy a poner el 1 porque yo sé que ese es mi usuario, por lo que no tenemos una interfaz gráfica. Y nada más, simplemente le damos Go. Veamos, dice que... ¿Cuál es el problema? Dice warning, correcto, integer en la columna... Ah, empresa áreas, perdón. Este... Nulo. Empresa área, current, B1. Pero voy a corroborar primero si en realidad no lo insertó. Me voy a empresa áreas. Y sí, ahí está finanzas. El error se debe a que como yo no llené el ID, entonces él le colocó nulo internamente y dice no, no puede ser nulo porque pues es la clave principal. Pero en realidad sí lo terminó insertando. O sea, más que todo fue un ujú, warning. De ahí cuando usted esté viendo el video va a poderle dar hacia atrás y va a ver que es un warning, pero no un error en concreto. No dice literalmente error, sino warning de ujú, advertencia. Ok, esto porque no tenemos una pantalla donde pongamos las áreas, pero sí, obviamente a futuro se podría añadir esa opción si se quisiera. Lo que estábamos mencionando es que a nivel de JavaScript esta función lo que hace es cargar esas áreas. Si yo refresco la página y bueno, ya mi sesión ya caducó, eso no importa, solamente volvemos a ingresar. Volvemos a usuario. Y vamos a verificar que realmente, pues ahora también tendríamos la área llamada finanzas. ujú. ¿Ya? Eso, finanzas. Finanzas. Donde dice cargar usuarios rol, pues se refiere a este selector de roles y es prácticamente el mismo proceso. Es solamente el segmento de JavaScript que carga ese componente. Cargar empresas áreas es el mismo, pero para el modo de editar. Y tenemos cargar usuarios rol, es el mismo, pero para el segmento de editar. ¿Cuándo es el segmento de editar? Cuando en lugar de darle crear, le damos en su lugar editar, literalmente. Entonces, esta lista, el método que carga esta lista, está relacionado al proceso de actualizar. Y esta otra, que está más que todo al proceso de crear. Entonces, la idea es la misma, pero por cuestiones de ID se tiene que replicar. Entonces tenemos tanto áreas de empresa como rol de empresas para la primera sección que es crear. Y tenemos lo mismo, áreas de empresas y rol de usuarios para literalmente como lo dice acá, puntualmente dice editar, para la función de editar. Y hasta ahí llega ese archivo. Entonces hasta ahí se termina todo el proceso. Porque como lo mencionaba hace un momento, este proceso, cuando todo ocurre bien, básicamente ejecuta esta sección de acá. Perdón, el notify. Result estado code. eh, Creo que estos dos, perdón, los voy a aprovechar, los voy a quitar de acá y los voy a poner aquí. Listo, ahora sí, para que se entienda mejor. Em, a ver, vamos a ver. Ok. Básicamente, cuando todo el proceso ocurre bien, solo se ejecutaría este segmento del código, que en la mayoría de los casos casi siempre es el escenario. Procedemos a cerrar la ventana. Esto de acá es indistinto ya que esto es para ver por consola. Lanzamos el mensaje de alerta que todo ocurrió correctamente. Limpiamos todas las casillas
del formulario, en caso de que le demos de nuevo en crear, que no nos aparezca con la información anterior. Y por último, se vuelve a refrescar la tabla. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Básicamente, pues hasta ahí termina el proceso. Cuando todo cuando todo ocurre de forma correcta.